Bienvenidos a este vídeo de cómo montar un entorno de análisis espacial en Linux. Estos últimos meses, ¿no? Cada vez he estado viendo que mucha gente se está pasando, ¿no? a Linux en el escritorio y pues cada vez hay más gente que viene preguntando, ¿no? ¿Cómo instalo esto? ¿Cómo instalo tal cosa? ¿no? Entonces decidí que era mejor hacer un vídeo, ¿no? Introductorio para que la gente pudiera seguir paso a paso cuál es el proceso que al menos yo sigo para, ¿no? para mi entorno, ¿no? Entonces, como es algo que repito, ¿no? Regularmente, pues más o menos ya lo tengo afinado y entiendo, ¿no? dónde puede haber algún tipo de dificultad para la gente, ¿no? Entonces, en el vídeo vamos a hacer un proceso en tres fases. Vamos a empezar primero con QGIS, luego eh, R y finalmente Postgres. Y bueno, si queda algo más de tiempo, vamos a intentar meter alguna cosa más por ahí de sorpresa. Entonces, ¿qué es lo primero bueno, hemos elegido Ubuntu como distribución en su versión LTS 20.04? Ok, 20.04, pues porque es la distribución pues que más frecuentemente utiliza la gente para introducirse a Linux, ¿no? Entonces, pues esa es la distribución que vamos a utilizar. Hemos empezado con una distribución prácticamente de cero, simplemente está instalado y una primera actualización. Entonces vamos a ir siguiendo el proceso poco a poco. Lo primero, la recomendación es intentar siempre buscar documentación oficial para instalar los paquetes, porque luego hay posts en blogs que están desactualizados o que ya no funcionan con la eh, última versión del sistema operativo que estamos usando, la distribución que estamos usando. Entonces, lo primero, vamos a ir a la página de QGIS. Vamos a ver cómo recomiendan ellos instalar, ¿no? Vamos a ir aquí dice Debian Ubuntu, que es Debian y Ubuntu. Son eh, distribuciones que están muy relacionadas. Ubuntu se basa sobre Debian y bueno, gente de Ubuntu colabora con Debian. Entonces es una cosa que lleva ocurriendo mucho tiempo y utilizan ambos un mismo sistema de gestión de paquetes, se llama apt, ¿no? Que es lo que estamos usando aquí para instalar, en este caso, los QGIS, ¿no? Entonces vamos a empezar abriendo la terminal, en este caso es control alt T, y vamos a copiar este primero. Vamos a ordenar las ventanas para que no nos molesten mucho y vamos a ver la terminal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos aquí al instaladores, hemos dicho Ubuntu, Debian, ¿no? Que estamos aquí. Lo primero nos recomiendan instalar una serie de dependencias que normalmente siempre están instaladas, ¿no? En Ubuntu, pero vamos a hacerlo para seguir el proceso exactamente igual que ellos lo hacen. Vale, contraseña. Bueno, ya están estos dos paquetes ya están instalados, entonces no tiene que instalar nada más. ¿Cuál es el siguiente proceso? En el caso de los repositorios de Linux, normalmente se utilizan llaves GPG para firmarlo, ¿no? Es una forma de darle seguridad y así evitarnos utilizar, eh, pues, digamos, repositorios malintencionados que tengan aparentemente versiones de software que queremos instalar, pero en realidad pues sea pues software malicioso. Y entonces se utilizan estas llaves GPG para firmar los repositorios. Entonces vamos a copiar esta primera parte, lo que es descargar, ok, la llave GPG y añadirla al keyring, ¿vale? Que es como un llavero, ¿no? que tiene Ubuntu y otras distribuciones también. Entonces, lo primero que he hecho es añadirla, ¿ok? En esta carpeta que vemos aquí, etc apt trusted gpgt, y aquí añadido la llave, ¿no? Entonces, lo siguiente que hace es cambiar los permisos de esa llave para que sea solo de lectura, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con el segundo comando. Dice, para todos los usuarios, dale permisos de lectura a esta llave. ¿Ok? Siguiente paso, pues dependiendo bueno, cada versión de Ubuntu tiene un nombre en clave, igual que Debian también tiene un nombre en clave y otras
distribuciones también utilizan este sistema de los nombres en clave. Entonces, en qué versión estamos trabajando? Estamos trabajando en Focal Fossa, que es su nombre en código es Fossa, perdón, Focal, ¿no? Entonces, vamos a añadir el repositorio y aquí lo que nos está indicando, ¿vale? Es, pues utiliza esta utilidad, adapt repository, para añadir este repositorio a nuestro archivo de fuentes, ¿no? Donde vamos a estar descargando los paquetes que necesitamos. Entonces, podemos usar este, que es para Debian, o podemos utilizar el de Ubuntu, que simplemente es eh, sustituyendo esto por Ubuntu. Pero ¿qué queremos instalar? Vamos a instalar la versión LTR, ¿vale? Porque, bueno, nos gusta tener paquetes más estables y entonces vamos a instalar la última versión LTR de QGIS, que en este caso la 3.16, que bueno, hace muy poco que se ha liberado, entonces prácticamente no está desactualizada, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí en este comando que estamos viendo, utilizamos esta pequeña aplicación, ¿vale? Si copiamos esto, el sbrl -t, -s, y lo ejecutamos en la consola, voy a quitar esto para que no se confunda. Okay. Vemos que nos devuelve el nombre en clave de la versión que estamos usando de Ubuntu, ¿no? Entonces, probamos el cb release, -a, por ejemplo, nos salen más datos. Ok, Ubuntu 20.04.2, LTS, release 20.04 y el nombre en código es Focal. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, al añadir este repositorio, estamos sustituyendo este comando por Focal, ¿no? Podríamos hacerlo simplemente copiándolo, pegando y poniendo ahí Focal, ¿no? O Groovy, dependiendo de lo que estemos usando. No vamos a usar Focal, ¿no? Entonces, podríamos ahí en este pedazo de aquí simplemente sustituir el nombre de la versión que estamos usando. Como no nos hace falta, simplemente lo vamos a ejecutar. Pero vamos a cambiar una cosa antes, ¿no? Estamos usando el repositorio QGIS.org Debian, que no es el que queremos el de la LTR. Entonces vamos aquí abajo, la 3.18 corresponde con este repositorio, ¿okay? Pero queremos la 3.16 LTR. Entonces, ¿qué tenemos que añadir aquí? Tenemos que añadir Debian-LTR, entonces lo vamos a añadir aquí para tener la LTR. ¿Sí? Pues ya podemos ejecutar el comando. ¿Okay? Va a añadir el repositorio. ¿Okay? Está comprobando y ahora dice, bueno, este pequeño es un warning, ¿no? Nos dice, no se va a utilizar la configuración para binarios 386, es decir, 32 bits, porque el repositorio no lo soporta, ya no soporta 32 bits. Entonces, es un simple warning, no significa nada. Hay gente que se asusta viendo esto, ¿no? Y dice, pues ya no va a servir esto, ¿no? Falló. En realidad es un simple warning, no quiere decir nada, lo podemos corregir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a editar con un editor de texto el archivo de fuentes que estamos utilizando, que es sudo. Vamos a usar sudo porque es un archivo que está protegido, ¿vale? No lo puede manejar un usuario normal. Entonces hacemos etc apt sources.list, ¿vale? Que es donde está, donde acabamos de añadir nuestro repositorio, donde se están, me falta aquí, claro, Nano, ¿vale? Vamos a utilizar el Nano, que es un editor de texto sencillo, ¿vale? Para la terminal de Linux. Y vamos a editar el archivo sources.list. ¿Okay? Aquí vemos todos los repositorios que tenemos actualmente, que si ven, pues estoy utilizando el repositorio de México. Vamos hasta el final y aquí vamos a encontrar, ¿vale? QGIS.org Debian LTR, ¿vale? Focal, ¿vale? Este es nuestro repositorio. Para quitarle el warning tenemos que añadir aquí una simple instrucción para decir que solo busque por esta arquitectura, ¿vale? Arch igual a AMD64, ¿vale? Solo queremos 64 bits, no 32. Damos control X para guardar los cambios y damos Y para guardar. Ok, pues ya hemos modificado esto, el archivo de sources, y vamos a hacer sudo apt-update para que lo vuelva a comprobar. Y ahora ya no debería mostrar el error.
Ok, nos lo mostró, ya tenemos todo perfecto para comenzar a instalar, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Nuestras instrucciones nos dicen que tenemos que instalar el paquete QGIS y el paquete QGIS plugin Grass, ¿vale? Para poder usar Grass. Pues simplemente lo copiamos, lo pegamos y él pues comprueba en el repositorio qué es lo que tiene que descargar. En este caso 847 megabytes, normalmente es menos. ¿Vale? Le digo que sí y va a empezar a descargar los paquetes. ¿Qué es lo que ocurre en Linux a comparación de Windows? Pues que en Linux normalmente tenemos una sola versión de las librerías que estamos utilizando en el sistema. Por ejemplo, en Windows uno puede tener 3 o 4 versiones de Python instaladas sin ningún problema. Pero por diseño, Linux prefiere pues utilizar, ¿no? Sí, por ejemplo, una sola versión de Python para todo el sistema operativo. Luego podemos ver cómo instalar más versiones, pero de momento eh, quiero que se queden con esa idea. ¿Vale? Las librerías que están instaladas solo están una vez. Entonces, los paquetes que están en el repositorio, en este caso de cookies, están preparadas para funcionar con esas versiones de las librerías que están en la versión de la distribución que estamos usando. Que ya ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre cuando instalamos diferentes software? ¿No? Pues empezamos con cookies y luego vamos a R y luego vamos a Postgres. Puede que en alguno de estos cambios, alguna de las versiones de la librería sea actualizada y pueda generar problemas con alguna aplicación de las que tengamos funcionando, ¿vale? Entonces, eh, vamos a dejar que termine de instalar. En este caso va a tardar un poco más porque yo tengo menos paquetes. Una cuestión, eh, algunas cosas que se desinstalaron y continúa. Como podemos ver, ya terminé de instalar. O sea, podemos instalar, iniciar cookies. Okay. Lo que les comentaba, ¿no? O sea, aquí tenemos una instalación normal, limpia de cookies. Y aquí, si vamos a ayuda, About, vamos a ver cuáles son las librerías de las que depende cookies en este caso, ¿no? Y bueno, hay muchas otras aplicaciones software de espacial libre. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que esto es la versión 3.16.4, ¿vale? Compilado contra Qt 5.12. La versión de GEDAL que está contra la que fue compilado es la 3.04. La versión de GEOS con la que fue compilado es 3.8 y aquí nos dice Pro 6.3. Bueno, entonces estas tres librerías, ¿no? GEDAL, GEOS y Pro son la base, ¿no? Del sistema de los sistemas de información geográfica en software abierto, ¿no? Tanto Linux como... Entonces, si ven, nos dice, está compilado con esta versión. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la compilación y la preparación de los binarios, compilar quiere decir que el código fuente se convierte en binario. ¿Ok? Que el código binario es ejecutable por la máquina. El código fuente no. Entonces, cuando se hizo la compilación, se usaron estas librerías. ¿Sí? Y vemos que está, aquí nos dice running against. Y esa es la versión sobre la que está corriendo, ¿no? O sea, cuando vaya a utilizar alguna de estas librerías, va a utilizar estas versiones que ya están instaladas en el sistema, ¿vale? Son librerías que están en el sistema y están disponibles para todo el software que tengamos instalado, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, para que no conozca, GEDA se encarga de todo el tema de raster, de lectura de datos, también puede hacer muchas cosas con vectores, transformarlos, unirlos, puede también insertar datos dentro de una base de datos, por ejemplo Postgres o MySQL. Ok, GEOS es el que se encarga de las operaciones geométricas, okay. Todo lo que viene con superposición de capas. Y Prog pues se encarga de gestionar la transformación de sistemas de coordenadas, ¿vale? Ha evolucionado muchísimo,
las tres librerías, pero estos últimos años, sobre todo Geos y Prog, han evolucionado mucho y con la versión 3.9 de Geos vamos a ver incluso todavía más cambios. Entonces, lo importante es eso, que tenemos estas librerías que están en el sistema y que son accesibles para todas las aplicaciones y están instaladas con estas versiones. Pero luego vamos a ir viendo más detalles, ¿no? Entonces ya hemos terminado de instalar QGIS, ya está funcional, que lo voy a cerrar, vamos a continuar, ¿no? con R, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a instalar todas las librerías de R y luego vamos a instalar el RStudio y vamos a intentar instalar una serie de paquetes que son fundamentales, ¿no? Para análisis espacial en R. Entonces, bueno, aquí me encontré este tutorial de DigitalOcean que está bastante resumido, ¿no? Que es lo primero que hacemos siempre antes de añadir un repositorio, ¿no? Ubuntu. Lo que tenemos que hacer es añadir su llave GPG, igual que hicimos antes, ¿no? Firmar el repositorio para tener un poco más de seguridad de que estamos usando la fuente de software correcta. ¿Sí? Pues lo pegamos y vamos a ver que la llave se ha gestionado correctamente. ¿Okay? Aquí nos dice de dónde viene la llave pública. ¿Sí? Y lo siguiente que tenemos que hacer es pues añadir el repositorio. Primero lo firmamos y luego lo añadimos. En este caso estamos añadiendo el repositorio para Focal de R 4.0. Bueno, ok. Lo añadimos. De nuevo va a checar. No hay ningún problema. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Bueno, ya hicimos sudo update, pero para que lo vean de nuevo, no da ningún error. ¿Vale? Si no estuviera firmado el repositorio, nos estaría diciendo que no es seguro y todo está bien. Hasta ahí. Entonces, ahora que nos toca, ¿no? Pues instalar todos los paquetes básicos. Vamos a instalar rbase. Ok. rbase core y RTP. Vale. Y si ven, simplemente he añadido los diferentes paquetes con un espacio, ¿no? Entre ellos para que los procese. Ok, este está mal. Vamos a probarlo así. Ok, entonces pues, va a instalar todos los paquetes que hacen falta para correr R, ¿no? Con esta instrucción que muestra aquí, sudo -i R, podemos ver qué versión está instalada. Vemos que es la 4.04. Vamos, cerramos la consola. No queremos borrar la imagen. Y entonces ya está instalado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Previamente ya me he descargado RStudio. Aquí se ven, estoy usando una serie de shortcuts, atajos del teclado que son muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, la tecla Super y B es el browser, es el navegador, y la tecla Super y F es el gestor de archivos. Entonces, aquí en Downloads tenemos RStudio. Simplemente podemos instalarlo con el botón derecho, porque iba a usar la aplicación de software install de Ubuntu, ¿vale? Que es GNOME Software. Estamos en un escritorio GNOME, ¿vale? Dentro de Linux hay muchas opciones de escritorios, y en este caso estamos usando GNOME, ¿vale? Que es el que viene por defecto con Ubuntu. Pero es una cuestión de gustos, hay que puede buscar otros. Por ejemplo, KDE es muy utilizado, es más similar a Windows, ¿no? Entonces pues más amigable para la gente que viene migrando de Windows. Entonces aquí vamos a instalarlo, que en este caso estamos usando pues GNOME Software para que instale ese paquete dep que nos habíamos descargado, ¿vale? Que es el sistema de empaquetado que utiliza Debian y Ubuntu. Vamos a esperar a que termine de instalar. Entonces, ya terminó, ¿ok? Todo está listo. Puedo iniciar el RStudio simplemente por
ejemplo, doy a tecla super y luego RStudio y me va a aparecer y ya lo ejecuto. ¿Qué quiero mostrar? ¿No? Podemos instalar los paquetes desde cualquier lado. Yo prefiero hacerlo desde aquí, que me siento más cómodo, desde el interfaz gráfico, y además me permite ver la consola sin limitaciones y puedo ver todo lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a probar a instalar el paquete SF. ¿Por qué SF? Pues porque justamente necesita las dependencias, las que hablábamos antes. SF necesita GDAL, necesita Geos y necesita Pro, ¿no? Entonces, vamos a marcar SF y vamos a esperar a que instale. Entonces, como no tenemos todos los paquetes que necesita, perfecto, para funcionar, porque pues R aquí hace una cosa que nosotros normalmente no nos damos ni cuenta, ¿no? Porque instalamos los paquetes y lo que está haciendo es compilar a partir de código fuente los paquetes que luego va a estar usando, ¿no? Entonces, toda esta serie de sentencias que aparecen aquí en la consola, pues son instrucciones para compilar todas las librerías, ¿no? Y los ejecutadores de los paquetes que va a estar usando. Entonces, ahora vamos a ver qué debería fallar. Ok, nos va a pedir otros paquetes que no tenemos instalados, ¿no? Esto es lo normal que le ocurre a cualquier persona la primera vez que instala SF o el resto de paquetería geoespacial en R. ¿Vale? Entonces vamos a esperar a que termine. Ok, ya nos salió un primer error. No se configure error. Entonces nos dice aquí claramente, solo tenemos que leer, ¿no? La configuración falló porque el lib2units so no se encontró. .so, ¿vale? Esto es una librería, ¿vale? Que debería tener el sistema, pero que no está instalada. Entonces nos dice, intente instalar este paquete, lib2units dev. ¿Sí? Pues simplemente vamos a hacer eso. Vamos a recurrir a la terminal y vamos a instalar el paquete, ¿vale? Vamos aquí, vamos sudo apt install lib2units, que le digo que sí, y voy a instalar SF, ¿vale? Lo podría hacer aquí desde la consola, dando hacia arriba con el teclado, la flecha de arriba, nada, no estaba en la última sentencia que ejecute y ya lo volveré a correr. Oh, sorpresa. Entonces, ¿qué creen? Va a volver a fallar. ¿Por qué? Porque necesitamos más, un par de librerías más de desarrollo que no tenemos. Entonces, ok, aquí nos dice que falló de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Vale, ya encontró Unix, que era el primer paquete que intentó instalar, y ahora cuando está intentando instalar GDAL, nos dice configure error, GDAL config not found or not executable. Vale, falló. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que instalar? En este caso, ya tenemos instalado GDAL porque lo instalamos durante GDAL. Los binarios se instalaron durante la instalación de cookies. Nosotros, por ejemplo, si hacemos esto, GDAL info version, nos va a decir, ah, sí está instalado, pero entonces, ¿por qué está fallando, ¿no? El GDAL aquí? Simplemente porque nos falta una librería de desarrollo que se llama, si me acuerdo, GDAL. Vamos a darle mezclar todo esto. GDAL tiene esta particularidad, tiene muchísimas dependencias, ¿no? Porque como es un paquete que, aparte de todo lo que puede hacer con raster, principalmente se dedica a leer y a escribir datos, entonces tiene un montón de librerías, dependencias de otras librerías, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece libgeotiff, libdiff, ¿vale? De formatos que necesita tanto para escribir datos raster como para escribir diferentes formatos de datos vectoriales, como para conectarte a bases de datos. Entonces, todo eso son dependencias de GDAL. Lo hace muy, muy potente, pero a la vez lo hace, pues, pesado, ¿no? Cuando hay que compilarlo de cero es una tarea bastante larga, ¿no? Entonces, depende de cuántos drivers queremos instalar, va a instalar todas esas librerías adicionales que necesita para funcionar. Ahora, ya hemos instalado GDAL. ¿Qué creen? Pues ahora debería volver a fallar porque nos faltan todavía alguna cosa. Simplemente quiero que entiendan cómo podemos usar la terminal o la consola, en este caso de R Studio, para
¿no? De buguear o arreglar los fallos de la instalación de los paquetes, ¿no? Bastante sencillo, en algunos casos hay que tener un poco de paciencia, que sí tarda bastante en compilar todos los paquetes. Entonces, y vemos aquí en la consola, vemos que está comprobando, ¿no? Que tiene la GEDAL instalado, está comprobando que tiene GEOS instalado, ¿vale? Está comprobando que tiene prog instalado, aquí arriba. ¿Ah? Y va a la carpeta donde están las librerías en el sistema y dice, ah, pues sí, aquí está la librería y la puedo usar para compilar los paquetes que estoy descargando. Entonces los compila y los instala. Vamos a ver si termina. Ahora, ¿qué pasa? Como ya está usando GEDAL, pues va a tardar un poquito más porque no es bastante pesado. Es que GEDAL, la verdad, es un paquete que es extremadamente importante en todo el entorno espacial software libre, porque es, digamos, la, la piedra base sobre la que se construye todo. La mayoría del software tiene como dependencia a GEDAL, ¿no? Y GEOS y Pro, pues también, muy frecuentemente. Pero vamos a esperar a que termine. Bueno, vemos aquí que va a haber algún tipo de problema luego con Postgres, porque no está. Todavía no hemos instalado las librerías, entonces no lo. Aunque he terminado de instalar SF, no está completamente al 100%. Luego, cuando terminemos de instalar Postgres, lo vamos a arreglar, ¿de acuerdo? Entonces, faltaba una librería, creo que ya está instalada, que es que ya está instalada. ¿Vale? Simplemente es, yo la había instalado previamente y por eso no me ha marcado el error. ¿Vale? Entonces son estas tres librerías, libgeosdev, libgedaldev y libunits las que hay que instalar antes de instalar SF. Entonces luego voy a hacer un pequeño documento donde vamos a poner, ¿no? Exactamente qué es lo que hace falta y cuáles son los requerimientos que necesitamos para tener la instalación completa. ¿Vale? Entonces podríamos hacer una cosa aquí, que es libpq, que es la que nos falta. ¿Vale? ¿Ya está instalado? Ok, bueno. Sí, está instalado porque lo instaló QGIS. Entonces, esta librería es la que se encarga del tema de las conexiones con Postgres, ¿vale? Es necesario. Ya hemos terminado de instalar SF. Si necesitáramos otros paquetes, pues lo podríamos hacer, pero vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Es tan fácil como seguir este proceso de comprobar los errores que está dando la instalación y instalando los paquetes que faltan. En el caso de GEDAL, pues no es tan fácil porque dice que falta GEDAL config, ¿no? Hay que saber que eso hace referencia al libgedaldev, ¿vale? Libgedaldev, ahora sí está instalado, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al en la tercera parte de este taller, tutorial, como quieran llamarlo, que es instalar Postgres. ¿Por qué Postgres? Bueno, hay mucha gente que dice, no, es que es muy pesado. Bueno, vamos a ver cuánto está consumiendo ahora mismo junto con GNOME, ¿vale? Que es el escritorio de nuevo que estamos usando, ¿vale? El entorno de escritorio. Pero no está instalado Chetop. Vamos a instalar Chetop. Esta es una pequeñísima aplicación que nos permite ver el consumo de recursos dentro de Linux, ¿no? Y está prácticamente en todas las distribuciones. Pues ahora mismo, con RStudio abierto, con el navegador abierto y grabando este vídeo, pues estamos consumiendo 3.47 GB de la RAM. Vamos a cerrar RStudio. Ok. Un poquito. Y luego vamos a volver a comprobar el consumo de recursos. Vamos a instalar Postgres. ¿Por qué Postgres? Bueno, porque tiene la mejor extensión para manejo de datos geográficos, que es PostGIS, PostGIS. Compite a nivel comercial con cualquier manejador de base de datos de código cerrado en cuanto a manejo de geometrías o geografía, datos geográficos, información geográfica, ¿no? Bueno, hace poco ha habido un post de Crunchy Data, que es una empresa
estadounidense, bueno, con gente canadiense también, que compara PostGIS contra las extensiones de manejo de datos geográficos o espaciales en otros manejadores de datos, ¿no? Como SQL Server, MySQL y otros, ¿no? Entonces, definitivamente con PostGIS tenemos la mejor o la mayor funcionalidad de todos. De todos los gestores de bases de datos, ¿no? Nos permite trabajar con raster, con vector, nos permite generar, por ejemplo, JSON, vector, tiles, una serie de cosas que todavía no han llegado, ¿no? a los gestores de base de datos, en este caso de algunos de código abierto, pero otros privativos. Entonces, ¿cómo instalemos Postgres? Lo más recomendable siempre es ir a la página web, ¿no? Vamos a ir a la postgresql.org, ¿sí? Y pues lo descargamos. Vamos a seguir las instrucciones que nos indica aquí, ¿no? Que lo queremos para Linux. Y en este caso estamos en Ubuntu. Bueno, pues aquí nos va a decir eh, cómo añadimos. Tenemos un script completo de cómo añadir el repositorio, firmarlo con la llave y okay, posteriormente instalar Postgres. ¿Vale? Entonces, copiar el script directamente y pegarlo, pero lo vamos a hacer parte por parte para que veamos lo que estamos haciendo exactamente, ¿vale? Primero, en este caso, añade el repositorio a nuestro archivo sources. Bueno, en este caso no usa exactamente el archivo sources, utiliza otro archivo, pero también es de fuente, ¿vale? Lo que pasa es que está en esta carpeta, sources list.d, y ahí añade este pgdg list, donde está el repositorio, que en este caso es postgres.org, repo, y nos dice aquí, de nuevo estoy usando el sb release, ¿vale? Para traer el nombre en clave de la distribución, ¿vale? Entonces este es el repositorio oficial de Postgres, lo vamos a añadir, no dice nada, no ha dado ningún error, vamos a firmarlo, porque sabemos que necesitamos firmarlo, entonces vamos a añadir esta llave para firmar el repositorio, que nos dice que está ok, y ahora ya podemos hacer sudo update. De nuevo nos va a aparecer este warning, ¿no? Que dice que no tiene versión para 32 bits. El problema, que aquí al añadir este repositorio sí que ha aparecido aquí alguno. Hay 3 paquetes que pueden ser actualizados o en este caso ser sustituidos por una versión más actual, ¿no? Que es lo que dice upgrade. Entonces podemos hacer sudo apt list upgradable. Nos va a mostrar cuáles de los paquetes al añadir este repositorio son upgradables, ¿no? Y entonces aquí vemos libpqdev, que estábamos viendo antes, libpq5 y Python 3 secopg2. ¿Vale? Este paquete de Python es para conectarse a Postgres y los otros dos son librerías que se utilizan, ¿no? dentro del sistema. Entonces estábamos viendo que antes que Cookies estaba usando esta, ¿vale? Pero bueno, en este caso nos vamos a arriesgar a actualizarlo, ¿ven? Estamos cambiando la versión por esta 13.2, estamos sustituyendo a esta, porque aunque lo cambiemos no va a generar ningún error grave con Cookies, ¿vale? Voy a decir sudo upgrade, quiere decir que sí, que actualice estos 3 paquetes. ¿Vale? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque queremos usar la última versión de Postgres 13, ¿vale? Y vamos a usar PostGIS 3.1. Entonces, ya hemos actualizado esto. ¿Qué pasó? Ahora si vamos aquí a Cookies, ok, lo ejecutamos, nos va a decir, oye, que algo cambió, ¿no? Podemos comprobar que ya no está usando la librería que estaba usando antes, ¿no? Porque la hemos actualizado. Y esto en este caso no ocurre nada, porque no va a generar ningún error grave, ¿no? Pero en otros casos sí puede llegar a ocurrir. Entonces, ok, vimos que fue compilado con esta versión 12.6, pero nosotros le estamos metiendo la 13.1. Entonces aquí podrían empezar a aparecer algún tipo de problema. Pero, bueno, pues en mi conocimiento y las pruebas que he estado haciendo el último año con Ubuntu y
distribuciones basadas en Ubuntu con la versión 20.04 no ha habido mayores problemas al usar Postgres, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a proceder con la instalación de Postgres. Es bastante sencillo. Una vez que uno entiende, ¿no?, lo que hay que hacer, sudo apt install y vamos a decirle que instale, para que instale todo lo que las dependencias que necesite, y le vamos a decir PostgreSQL sin indicarle cuál versión, ¿vale? Y él va a ir, y como tenemos el repositorio, ¿no?, el de Postgres que acabamos de añadir, va a traer la 13, que es la última. Si instaláramos sin añadir el repositorio oficial de Postgres, usaría los repositorios Ubuntu y nos traería la versión PostgreSQL 12.4, que es la misma con la que está compilado QGIS. O sea, hasta aquí no hay ningún problema. ¿Okay? Lo que hace con la instalación automáticamente al terminar es, en Ubuntu, ejecuta este comando, que lo que hace es iniciar el clúster de Postgres, ¿vale? Es decir, todas nuestras bases, donde vamos a tener nuestras bases, no solo una, sino que podemos tener varias. Está corriendo versión 13 con este puerto por defecto 5432. Ahora mismo el status es que está down, ¿vale? Todavía no se ha levantado, y este es el directorio de datos Barley PostgreSQL 13 main, ¿vale? Y el archivo de log donde podemos ver si ha habido algún error está en esta carpeta, ¿vale? Esto nos lo facilita Ubuntu, en otros hay que iniciarlo de forma manual, pero aquí lo hace, en esta distribución de Linux lo hace automático. Es ¿cómo checamos que esté corriendo? ¿Vale? Lo que hace además es añadirlo como un servicio al sistema. Entonces, de manera que cada vez que se reinicia el sistema, va a estar corriendo la base de datos. Podemos usar este comando, sudo systemctl status, ¿vale? Postgres. Nos dice, hay estos, ¿no?, servicios que están corriendo ahora mismo. Yo que le digo que quiero PostgreSQL, puede ser este, 13 main service, ¿vale? Y dice, sí, está corriendo, ¿vale? Está activo, está corriendo, pues está todo ok, ¿vale? Y aquí nos dice qué procesos está ejecutando, ¿vale? Que son para el mantenimiento de la base de datos, limpieza de datos temporales, etc. Entonces, con la Q, todo este menú, ¿vale? Ya está corriendo el clúster de Postgres. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En el caso de Windows, por ejemplo, cuando lo instalas, lo primero que te hace es te pregunta el password del usuario Postgres, que es el usuario administrador, ¿no?, de una base de datos de Postgres por defecto. En Linux no es así. En Linux inicia y ve, como ven, no me ha pedido en ningún momento ningún password. ¿Por qué? Es un tema de seguridad, y aquí lo que está haciendo es evitar que este usuario se pueda usar para loguearse. ¿Por qué? Porque es un usuario tanto de la base de datos como del sistema. Es decir, este usuario Postgres que está en Ubuntu está corriendo, ejecutando el proceso de la base de datos, ¿no? Entonces, para evitar un problema de seguridad, no tiene password. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es conectarnos a la base de datos y una serie de procesos para instalar PostGIS, y luego vamos a crear un usuario, ¿vale?, para nosotros, para administrar la base de datos. Entonces, ya está corriendo la base de datos. Vamos a ver cómo va el consumo de recursos. De momento está vacía, prácticamente no ha aumentado el consumo de la RAM, ¿vale? Quito setup también y vamos a instalar. Entonces, lo primero es, nos tenemos que convertir en el usuario Postgres. Para eso vamos a hacerlo con este a ver, sumamos, es el usuario que nos queremos transformar, ¿vale? Como ya habíamos hecho sudo antes, pues no nos vuelve a pedir la contraseña, ¿vale?, de administrador, pero ahora somos el usuario Postgres, ¿de acuerdo? Entonces ya, si hago ls para listar lo que hay en la carpeta en la que estoy, que es el home, ¿no?, del usuario Postgres, creo que esté en una carpeta que es donde nos indicaba antes, es esta de aquí, barlib, ¿vale? Estoy aquí ahora mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a conectarme al clúster. Puedo hacer esto, psql-d, y decirle que utilice la base Postgres, que es por defecto, siempre se crea, ¿vale?, cuando se inicia un clúster, que es una base para administrar toda la base, no para poder crear otras bases. Si no existiera, no podrías conectarte ni siquiera. Puedo hacer eso,
puedo quitar esto y decirle PSQL. Ya él va a completar todos los, ¿no?, parámetros que yo debería introducir, pero que no hace falta porque ahora mismo soy el usuario Postgres y por defecto sabe dónde tiene que buscar, que es en local, en el servidor donde está instalado, en este caso en nuestra máquina, qué usuario tiene que usar y cuál es el nombre de la base de datos por defecto, que es Postgres. Ya estamos aquí, estamos en Postgres, ¿vale? ¿Vale? No hay nada, es una base de datos que está vacía. Entonces, ¿qué es lo primero que hacer? Vamos a crear una base nueva con este comando, create database. Vamos a decirle geolocal, no, geodata, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ejecutamos este comando y ya la base de datos y luego le puedo decir diagonal invertida, C, que es conectar, y le digo geodata, ¿no?, que es el nombre de la base de datos. Y ya me cambia, ¿ven? Ya cambió el prompt y ya me está diciendo que estoy en geodata. Y de nuevo geodata está vacío, no tiene ninguna tabla, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a instalar PostGIS, ¿no? Lo vamos a decir create extension, PostGIS. Esto va a añadir todas las funciones de PostGIS al clúster. Okay. Sí, un dato importante es que no lo hemos instalado, ¿vale? Voy a salir de aquí, voy a salir del usuario y voy a hacer el sudo apt install PostgreSQL 3D. No, sudo apt install PostGIS 3. ¿Vale? Entonces ahora va a ir a instalación, todos los paquetes que necesita. ¿Sí? Y volvemos a hacer el proceso, ¿no? Podemos recuperar las sentencias que hemos usado antes con las flechas de arriba y hacia abajo. Me voy a volver a convertir en usuario Postgres. Me voy a volver a conectar. Vale, y ya hemos creado la base de datos geodata. Y aquí es donde vamos a instalar Postgres. Vale, create extension Postgres. Ahora, si lo hizo, copio todas las funciones a la base de datos geodata. Puedo añadir la extensión para raster si quiero utilizar raster en PostGIS. Pero bueno, pues tiene capacidades interesantes. Y pues voy a instalar también PostGIS Topology, si queremos utilizar topología dentro de PostGIS. Incluso un último que es FCK. Vale, esto es para manejar geometrías tridimensionales, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestras extensiones, ¿vale?, instaladas. Bueno, aquí si hago df no se va a ver nada, pero lo que estoy viendo aquí es todas las funciones que están en esa base de datos. La mayoría ven add raster, constraint, son funciones que están relacionadas con PostGIS, ¿vale? Entonces, ya está instalado. Vamos a crear un usuario, ¿vale?, para gestionar la base de datos y que no sea el usuario Postgres, ¿no?, que es por desgracia lo que hace el 99% de la gente. Create user, le voy a llamar admin, le voy a decir que quiero que sea super user, ¿vale?, que sea administrador. Le quiero dar permisos para que cree bases de datos, le quiero dar permisos para que cree otros usuarios, create role, create DB. Quiero que se pueda loguear, ¿vale?, y además le voy a indicar el password, un password largo. Ok, y listo, creamos un usuario. Ok, pues ahora voy a desconectarme de la base de datos, voy a convertirme en mi usuario normal. Podríamos haber usado también mi usuario para conectarse a la base de datos, pero prefiero tenerlos separados, que es uno nuevo. Entonces vamos a, ¿cómo nos conectamos a la base de datos? Es muy sencillo, ¿no? Le decimos -d, nos permite definir cuál es la base de datos que vamos a usar. Tenemos llamado geolocal. El usuario que vamos a usar es este que hemos creado, que se llama geoadmin. El host, es decir, la máquina donde nos vamos a conectar, sería la IP en el caso que el servidor fuera remoto.
En este caso es localhost, ¿vale? Está en nuestra propia computadora. Y el resto de parámetros son por defecto porque estamos usando el mismo puerto, no hace falta que lo especifique. Cuando hacemos esto, nos pregunta la contraseña. Password lar. ¿Cómo le llamamos al final? Ah, perdón, geodata. Geodata. ¿Vale? Ese es el nombre que le habíamos puesto a la base de datos. Entonces, ahora sí podemos introducir la contraseña y ya estoy conectado ahora mismo en la base de datos Geodata. ¿Vale? Ya tenemos DT. Miren, tenemos algunas tablas que ya se han creado, ¿vale? Estas tablas pues son para gestión, por ejemplo, de los sistemas de referencia de coordenadas, es este de aquí, ¿vale? Y el resto pues son para gestionar capas de topología. Spatial RepSys es la que contiene todos los sistemas de referencia de coordenadas que actualmente vienen de PROG, ¿vale? La librería PROG es la que tiene digamos, la base de datos de todos los sistemas de referencia de coordenadas, ¿no? Modificando esta tabla podríamos añadir otros nuevos, ¿no? Customizados o que a lo mejor todavía no están en PROG o que son muy nuevos y no están todavía en este software, ¿no? Entonces nos vamos a salir. Desconectamos de la base de datos. Vamos a ir a QGIS de nuevo. Vamos a ver que funciona, ¿no? La conexión. Vamos aquí al browser. Aquí. Ya tenemos aquí Geodata porque lo había creado previamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el proceso? Voy a eliminarlo. Ok. Nueva conexión. Ya vemos, se llama Geodata. La base de datos. El host es localhost. Este primero es un nombre solamente para referirnos a acordarnos, ¿no? De qué base es. Está corriendo nuestra propia máquina en el puerto 5432. La base se llama Geodata. Este campo sí es importante, tiene que ser exactamente igual. Vamos a decirle que permitir que use SSL, que es para cifrar el tráfico. En este caso no es importante, pero cuando estamos trabajando en un servidor remoto, pues sí. Vamos a usar un servicio de autenticación básica y aquí vamos a poner el admin. Vamos a botar. Y aquí vamos a poner el password. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos almacenarlo en el sistema, no es decir, cuidado, estas credenciales se almacenan en texto plano en el archivo del proyecto. Detalle importante. Entonces, podemos convertirlo a una configuración, archivo de configuración, que va a evitar, ¿no? Esto. Luego el archivo de configuración lo podemos compartir. Bueno, sería lo adecuado, pero si queremos que alguien se conecte al proyecto sin usar, sin necesidad de que introduzca su password y su contraseña, podría usar este archivo de configuración para conectarse a la base de datos. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a probar la conexión. Ok, dice que fue exitosa la conexión. Y hay varias opciones. Dice, solo mostrar carpetas en el registro de layers, eso no lo vamos a tocar. Tampoco vamos a tocar esta, tampoco vamos a marcar esta, y la que vamos a marcar es también mostrar tablas que no tienen geometría, ok, y permitir el guardado de proyectos QGIS en la base de datos. Ok, nos avisa de que estamos almacenando el password como texto plano y listo, ¿no? Aquí ya tendríamos las tablas que estamos viendo, o en este caso tablas y vistas dentro de nuestra base de datos. Unos conceptos básicos: estas dos tablas son las que almacenan qué columnas de otras tablas tienen geometría. Entonces la forma en la que PostGIS dice, ah, mira, esta tabla que está aquí, que se llama parques, pues es del tipo polígono y tiene un sistema de referencia de coordenadas EPCG 4326, por ejemplo, ¿no? Y todo eso está en estas dos: geometría y geografía, que geografía es otro tipo de dato para geometría, ¿vale? En este caso, cuando trabajamos a nivel global, por ejemplo, con un EPCG 4326, es con un raster y overviews para los rasters, ¿vale? Y de nuevo aquí la tabla que almacena los sistemas de referencia coordenada, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya es tan simple como ir arrastrando datos y cargando nuestra información dentro de la base de datos, que no tiene mucho misterio.
pueden crear esquemas y dentro de los esquemas pues se organiza la información pues por temática o por ubicación, cada uno, ¿no? Como desea. Pues ya hemos terminado los 3 puntos que había previsto para este taller, pero vamos a terminar haciendo otra cosa, ¿no? Porque es muy frecuente, ¿no? Que pues igual que usamos R para hacer análisis, pues usamos Python, y más si estamos usando QGIS. Entonces, ¿cómo gestionamos entornos de desarrollo, por ejemplo, de Python en Ubuntu? ¿Cuál es la forma más sencilla? Hay al menos 2 formas, ¿vale? Una que es usar PyEnv y los entornos virtuales que ya vienen instalados con Python, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos Python 3. Estamos usando la versión 3.85. Pero imagínense, mira, es que yo quiero usar el paquete PySal, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, PySal tiene unas dependencias que son muy concretas y a lo mejor no podemos instalarlo en Python 3.8. Necesitamos ir a 3.7. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues en mi caso yo prefiero usar Anaconda, ¿vale? O Mini Anaconda. Cualquiera de los dos es válido, pero en mi caso yo siempre uso Anaconda. Entonces, ¿cómo instalamos Anaconda? Es sencillo, vamos, ¿vale? Anaconda es un sistema de gestión de paquetes originalmente solo para Python, pero que actualmente sirve para un montón de cosas, ¿no? Aparte, ¿no? Instalar aplicaciones, podemos instalar cookies dentro de Anaconda, podemos instalar Headar, pero principalmente sirve ¿no? Para la gestión de entornos de Python. Después, no es com, vale, vamos a ir a, podemos descargar, vale, tiene una versión de pago, nosotros vamos a usar la gratuita, la individual, y pues aquí podemos simplemente con instalar Linux, ¿ven? Es para Python 3.8, tenemos el instalador para PC o arquitectura Intel, y estas que son Power 8 y Power 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo aquí el instalador descargado, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué podemos hacer? Pues vamos a abrir la terminal, ¿vale? Botón derecho, abrimos la terminal en esta carpeta. Con ls vamos a desde que nos liste. Tenemos estos 3 archivos. Voy a usar estos parámetros para mejorar, ¿no? La visualización de lo que estamos viendo y poder ver los permisos que tiene cada uno de los archivos. Entonces, este archivo que hemos descargado de Anaconda, vale, que pesa nada más y nada menos que 500 megas, es un ejecutable, ¿no? Por esta extensión que tiene, ¿vale? Puede ejecutar, es un script de Bash, pero ahora mismo no tenemos permisos para ejecutarlo. Eso lo vemos aquí, ¿vale? Tengo permiso read-write, lectura y escritura para mi usuario, lectura y escritura para mi grupo, que es el mismo que me suena en este caso, y el resto de los usuarios solo pueden leerlo, ¿vale? Entonces, nosotros queremos ejecutarlo, ahora mismo no podemos. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que cambiar los permisos del archivo con este pequeño comando, chmod anaconda más x, ¿vale? Con esto lo hacemos ejecutable y le decimos que queremos el archivo anaconda, el instalador, ¿vale? Me pregunta el password, administrador, y ahora si vuelvo a hacer ls, ¿vale? Que es listar los archivos de la carpeta, ven, ya está en verde y está ejecutable para todos los usuarios. En este caso es para mi usuario, para mi grupo ya tiene lectura, escritura y ejecución, y para otros usuarios también se podría ejecutar en este caso. Podemos cambiarlo y hacerlo más restrictivo, o bueno, pero si es suficiente para la instalación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ejecutamos ¿vale? El archivo de instalación. Ok, entonces lo primero que nos pregunta es que si queremos aceptar la licencia, ¿de acuerdo? Es interesante que alguna vez alguien la lea, pero ahora mismo no voy a hacerlo. Entonces,
Ok, entonces aceptamos la licencia. Decimos, ¿dónde quiere que se instale? Vale, pues vamos a instalarlo en esa carpeta que es por defecto, dentro de nuestro home, para nuestro usuario. Y va a empezar a desempaquetar todo lo que viene, ¿no? La instalación, los binarios que necesita. Entonces, ¿para qué nos va a servir Anaconda? Pues nos va a servir para instalar diferentes versiones y crear entornos virtuales de Python con versiones muy concretas de paquetes que queramos usar, ¿no? Por ejemplo, pues el ejemplo que estaba poniendo, ¿no? Python, ¿no? Que es una librería que nos permite hacer análisis geoespacial, o mejor dicho, geoestadístico dentro de Python. Y pues con Anaconda nos vamos a facilitar la instalación, ¿no? Porque es capaz de resolver por sí mismo las dependencias de un paquete en concreto. ¿No? Te voy a hacer un pequeño ejemplo y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, esto es lo que instala por defecto. Lo podemos ver. Y aquí, entre todo lo que hay, que es principalmente Python, hay un montón de paquetes que son ejecutables de Linux, librerías de Linux. Tenemos Jupyter para hacer Jupyter Notebooks, que es también muy utilizado, ciencia de datos. Y bueno, tenemos incluso un compilador aquí dentro, ¿no? para compilar paquetes. Finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya terminó de... Queremos que haga la inicialización. Vamos a decirle que sí. Esto nos va a permitir llamar los comandos de conda desde cualquier eh, terminal sin necesidad de que estemos en la carpeta de los binarios, ¿no? Entonces ya está, se ha añadido, ha modificado este archivo, que es el que más o menos gestiona qué es lo que se inicia cuando cargamos nuestro Ubuntu, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es correr esto que nos recomienda, ¿no? Ya nos lo dice, porque como todo el mundo no necesita, lo que hace por defecto eh, Anaconda es iniciar un entorno que se llama base, ¿vale? Entonces, cuando iniciáramos Ubuntu, siempre iba a estar nuestro entorno de base ahí de Anaconda, ¿no? Vamos a ver luego cómo. Entonces, no queremos que se active por defecto. Entonces, vamos a ejecutar esto, muy amable de su parte que nos lo hayan puesto aquí para copiarlo, pegarlo. Lo escribí mal porque no copié la primera. Entonces, conda config not found. Esto sí es un problema, quiere decir que no está inutilizado. Entonces, vamos a salir de aquí. Vamos a hacer un truco. Vamos a cargar el bus. No estamos en la carpeta que vamos a hacer. Ok, source. Este símbolo, esta tilde, lo sustituye a nuestra ruta del home, es decir, es home y el nombre de usuario. Y aquí está el archivo bus.rc. Queremos que lo vuelva a cargar. ¿Vale? Si ven, ya todo esto ya activó su entorno por defecto, que es este que dice aquí, base, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que no lo active por defecto. De nuevo, otra vez me equivoqué. ¿Vale? Le hemos dicho, ya no quiero más base, ¿vale? No quiero que la actives por defecto. Ya hago close. Vuelvo a cargar el archivo de configuración y ya lo quito. También podría salir de cerrar esta terminal y volverla a abrir y ya estaría correctamente configurado. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer con Conda? Anaconda, ¿no? En este caso. O vamos a intentar instalar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es crear un entorno nuevo. Entonces, hacemos Conda create, le paso este parámetro y le voy a llamar, por ejemplo, Python, ¿vale? Para que sepamos que este es nuestro entorno para funcionar en Python. Y le voy a pasar, ese es el nombre del entorno, y le voy a pasar una serie de paquetes que quiero que ponga. Quiero que use la versión Python 3.7, ¿vale? Aunque seguramente que ya Python funciona con 3.8. Voy a poner la 3.7 porque antes Python solo era compatible con Python 3.7, ¿vale? Y quiero que añada, bueno, vamos a dejarlo así primero. Y ya
va a instalar los paquetes que le hemos que es necesario para cumplir los requerimientos que le hemos puesto a nuestro entorno que tenga Python 3.7. Ya lo hizo aquí, ¿no? Entonces ya tenemos creado el entorno y dice, ¿cómo se activa el entorno? Con activate PySal, con activate para activarlo. Vamos a activarlo. Okay, ven, se añadió al inicio del prompt y ya estamos dentro de nuestro entorno. Entonces aquí si yo hago Python, ¿se acuerdan que Python teníamos antes? Teníamos 3.8, una cosa era cuál tenemos. Ah, mira, 3.7.10, que nos dijo aquí que iba a instalar, ¿no? Entonces estamos dentro de este entorno virtual usando una versión de Python diferente. Entonces, ahora ¿qué podemos hacer? Podemos instalar, ¿vale? Vamos a decirle conda install, podríamos usar pip también, ¿no? Que es el instalador de paquetes por defecto que utiliza Python. Vamos a usar conda, ¿vale? Le voy a decir conda install, le voy a pasar el nombre del entorno, que ya estamos dentro de él, ¿vale? No, y le voy a decir que quiero que me instale PySal, ¿vale? Y le voy a decir que utilice este canal que se llama conda forge, que es, bueno, pues como un repositorio de paquetes, ¿vale? Ahora sí, este minúsculo. Entonces va a ir a este repositorio de paquetes de Conda, de Anaconda, y va a decir, ok, voy a intentar resolver el entorno que me está pidiendo el usuario, que en este caso es para instalar el paquete PySal. Entonces, ok, esto es todo lo que necesito. ¿Vale? ¿Sí? Aquí está PySal. Necesita liblas, pues los usuarios de R les sonará bastante. Necesitamos todo esto. Y nos dice que además se actualizarán estos paquetes. ¿Vale? Le voy a decir que sí. Ok. Y ahí vemos, está empezando a descargar los requerimientos que necesita para que PySal funcione. ¿Vale? Y ya está. Ya está instalado PySal sin ningún problema y sin alterar el sistema operativo, o sea, el Python que viene con nuestro sistema operativo por defecto, ¿no? Es decir, ya lo tendríamos listo hasta aquí, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Python 3. Entramos aquí, vemos que estamos en la misma versión y va a poder decir que, por ejemplo, import numpy, ¿vale? Y vemos que está satisfecho ese requerimiento de ese paquete porque no está dando ningún error al importarlo, ¿no? Le vamos a dar quit y ya tendríamos, siempre que ahora podemos utilizar una IDE, por ejemplo PyCharm o Spiderwall, propio Visual Studio o todos estos, ¿no? IDEs para desarrollo, y cuando estamos haciendo nuestro script de procesamiento, pues simplemente tendríamos que decirle que queremos que utilice este entorno, ¿vale? El entorno de Python. Por ejemplo, como instalamos GeoPanzer, ¿no? Conda install, de nuevo voy a pasarle esto, más falta. Le voy a decir que quiero que se Python y le voy a pasar GeoPandas, ya que estamos en un entorno de análisis geoespacial. Entonces, ahora va a intentar resolver, ok, el entorno con este nuevo requerimiento que le hemos hecho, ¿no? Entonces está buscando cómo resolverlo. No sé si va a poder. Vamos a ver si termina. Esta tarea a veces es bastante tardada, ¿no? De cómo está buscando qué paquetes, con qué versiones son configurables con lo que ya tenemos. Entonces cuando instalamos, esto es todo lo nuevo que va a instalar, tenemos que asegurarnos de que los paquetes que vayan a actualizarse, ¿vale? No vayan a afectar. Y veo, mira, estos libffi Python lo voy a bajar hasta 3.77 porque no es compatible con 3.7 ¿vale? Entonces aquí ya estamos teniendo un problemilla. Le voy a decir que no lo haga. Bueno, esto es para lo que sirve, ¿no? Anaconda nos permite pues tener entornos de Python controlados con las versiones que necesitamos para instalar los paquetes que queremos usar en un script o para un análisis.
¿vale? También sirve para gestionar entornos de R, pero la verdad que yo nunca lo he utilizado, entonces no quiero meterme en esa parte. Le dejo a algún compañero de R espacial que nos explique cómo gestionar, ¿no?, los entornos de R desde Anaconda. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya resultado interesante y de utilidad y que les permita disminuir la barrera, ¿no?, de cambiarse de Windows a Linux. Y finalmente, ¿por qué estamos cambiando? ¿No? Hay gente que dice, no, es que pues todo corre mejor en Linux. Pues puede que sí, puede que no, ¿no? Hay algunas aplicaciones que sí funcionan mejor o van más rápido, pero hay otras que pues no hay ninguna diferencia, ¿no?, de su ejecución en Windows o Linux, son exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos? ¿No? Pues la libertad de que yo puedo usar el software, ¿no?, con total libertad, hacer con él lo que yo quiera, distribuirlo, ¿no?, que modificarlo a mi antojo, y no tengo una limitación, ¿no?, de estar ligado a una licencia privativa que me bloquee, ¿no? Pues aquí la limitación no es económica, es simplemente de conocimiento de cada uno para poder sacarle partido al software, ¿no? Y si vamos aprendiendo, ¿no?, a usar Linux en el escritorio, pues luego nos va a servir, nos va a ser más fácil, por ejemplo, dar un salto a usar Linux en un servidor y poder poner nuestros pipelines de procesamiento de datos o nuestros análisis ejecutarse en máquinas en la nube, ¿no? Y ese tipo de cosas que cuando ya llegamos a un volumen de datos muy grande, pues es necesario, ¿no? Entonces dar ese salto, aprender a usar servidores, aprender a instalar paquetes en Linux, aprender a gestionar entornos de Python o de R, ¿vale?, para correr diferentes análisis sin entrar en conflicto con el sistema operativo. Entonces, pues poco a poco uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, para citar algo que una persona que, pues yo creo que a todos el, el entorno del software libre geoespacial pues ha ayudado mucho y además nos ha inspirado mucho, que es Víctor Olaya. Pues él siempre dice, aprende a usar tu sistema operativo, ¿no? Y eso pues es, yo creo, una buena recomendación, ¿no? Y en este caso todavía más, porque se puede hacer muchísimo desde la línea de comandos sin necesidad ni siquiera de entrar a una interfaz gráfica, ¿no? Pues, eso es todo, hasta aquí el vídeo y espero que les sea interesante. Sí.